Bien, muchachos, vamos a hablar de la estructura y las conformaciones de los alcanos hoy. Ok, vamos a hacer primero un repaso de lo que significan las palabras conformación y configuración en nuestro entorno, de alcanos, ¿ok? Recuerden que la conformación, muchachos, es un arreglo temporal de los átomos en el espacio. O sea, es un arreglo que puede variar por la rotación de un enlace simple. La configuración, en cambio, muchachos, es el arreglo permanente que tienen los átomos de una molécula con respecto a un eje coordenado. En moléculas rígidas como los alquenos, ¿verdad?, donde no hay rotación del doble enlace, sabemos que si los dos grupos sustituyentes, por ejemplo, de un doble enlace, están del mismo lado, se llama cis, y si están en lados opuestos, se llama trans. Esas son configuraciones. En el etano, en cambio, nosotros tenemos otra situación. En el etano, muchachos, lo que sucede es que podemos tener una conformación eclipsada y una conformación alterna, ¿ok? Y se pueden interconvertir una en otra si hay la suficiente energía, ¿sí?, por la rotación del enlace sp3-sp3 que hay entre los dos carbonos del etano. Muy importante, ¿qué es conformación y qué es configuración? Ahora, muy importante decirles, y eso lo veremos más adelante, que una molécula con una configuración específica puede tener varias conformaciones. Bien, repasemos un poquito lo de los isómeros. Ok, bien, tenemos un tipo de isomería, esta que está aquí, que se llama la isomería conformacional. Casualmente, es la que está compuesta por los conformeros diferentes, sobre todo en energía, bueno, y en estructura temporal, ¿verdad?, de una misma molécula. Entonces, la conformación eclipsada y la conformación alterna del etano son isómeros conformacionales o conformeros. ¿Ok? Esta isomería, entonces, se basa en el hecho de que un conformero se puede convertir en el otro. Veremos que también las especies cíclicas tienen conformeros, muchachos. Sí, también tienen conformeros, ¿ok? Y que aunque son más restringidos que los conformeros en las estructuras de cadena abierta, ¿verdad?, se pueden interconvertir. Bien, repasemos otras isomerías importantes. Entonces, recuerden que está la isomería de tipo estructural o constitucional. Bueno, recordamos que son las moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero el orden en que están pegados sus átomos es distinto. ¿Ok? Esto lo llamábamos en química orgánica como conectividad. Entonces, podemos tener el caso, ¿verdad?, de una cadena, ¿verdad?, una cadena que no tiene ramificaciones, y otro compuesto químico que ramificado tiene la misma fórmula molecular que la cadena anterior. Entonces, estos son isómeros estructurales o constitucionales de cadena. Podemos tener dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero distinto grupo funcional, y por eso se llaman isómeros, ¿verdad?, estructurales o constitucionales funcionales. Bien, por otro lado tenemos los que se llaman estereoisómeros o isómeros configuracionales. El primer caso es el de los diesterómeros, ¿verdad?, y es el que ya hablamos para el caso de los alquenos, que son especies rígidas. Claro, tenemos los cis y los trans. El cis solo se puede convertir en el trans si yo rompo enlaces, ¿ok? Bueno, resulta que dentro de este grupo de diasterómeros, ¿verdad?, tenemos a los que llamamos, ¿verdad?, los isómeros cis y trans en los ciclos. O sea, también se llaman isómeros geométricos, ¿ok? Bueno, hay otros tipos de diasterómeros que veremos en el capítulo 5. Los enantiómeros también los veremos en el capítulo 5, pero son aquellas moléculas que son imágenes especulares no superponibles. O sea, vamos a estudiar moléculas que, por entenderlo de algún modo, van a ser izquierdas, y otras moléculas que, por entenderlo de algún modo, van a ser derechas. Bien, conformaciones de los alcanos, vamos a hablar del etano y propano. Ok. Bueno, el metano tiene una estructura, como ustedes pueden observar, tetraédrica con ángulos de 109 grados, y no tiene conformaciones distintas, ¿verdad? El etano, en cambio, puede tener, como esta que se aprecia acá, ¿verdad?, una conformación alterna. Bien, ¿por qué el etano puede tener más de una conformación? Bueno, y vamos a recordar pronto que tiene un número infinito de conformaciones el etano. Porque el enlace carbono-carbono puede rotar. ¿Ok? Veamos aquí un momentito
esta conformación, esta es eclipsada. Fíjense que este hidrógeno con el hidrógeno de atrás están en la misma región del espacio. Bueno, quiero aprovechar para definir un concepto importante, se llama el ángulo diedro. Resulta ser que el ángulo diedro es el ángulo que hay entre este hidrógeno en el carbono adelante y algún sustituyente, o bien otro hidrógeno, en el carbono de atrás. Como están en la misma región del espacio, muchachos, yo digo que el ángulo diedro es 0 para esta conformación eclipsada. Ahora, ¿qué pasa si yo roto el carbono de adelante 60 grados hacia la derecha? Entonces, fíjense que este hidrógeno ya no está en la misma región del espacio que este. Yo digo que ahora tienen una conformación, ¿verdad?, alterna, y el ángulo diedro es de 60 grados. Bien, recuerden que una proyección de Newman, que las vamos a usar mucho aquí, es aquella en la cual vemos de manera frontal la molécula. Un carbono, este, el negro es este, y a continuación el otro como un círculo grande. Bueno, recuerden también que se utilizan estas, ¿verdad?, que son las de caballete, muchachos, que son bastante claras y son una visión por la parte de arriba de la molécula. Bien, hablemos ahora del etano, sus diferentes arreglos espaciales, o sea, sus conformaciones. Fíjense que cuando los dos hidrógenos, este y este, o bien podría haber escogido cualquier otro par de hidrógenos, ¿verdad? Pero cuando ellos están en la misma región del espacio, el ángulo diedro es 0 y la conformación es eclipsada. Ok, si yo roto el carbono de adelante, ¿verdad?, cojo este hidrógeno y lo roto 60 grados para acá, el ángulo diedro entre estos dos hidrógenos ahora es 60 grados, muchachos. Y la conformación es alterna. Bien, cualquier conformación, muchachos, entre una eclipsada y una alterna se llama sesgada. Vean que aquí esto es un ángulo de 0 y este es de 60. ¿Sí? Bueno, pero si aquí tengo un ángulo de 10, de 20, de 30, la conformación, ¿verdad?, es sesgada. Entonces, ¿cuántas conformaciones presenta el etano? Bueno, estos son como extremos, ¿verdad? Pero debido a que existen las conformaciones sesgadas, yo puedo decir que tiene un número infinito de conformaciones. Bueno, acá tienen los caballetes, muchachos. Por favor, compárenlos para que se vayan acostumbrando a observar las moléculas orgánicas dibujadas en diferentes proyecciones. Bien. Vamos a hablar ahora, muchachos, de lo que es energía torsional, ¿ok?, de lo que es tensión torsional y análisis conformacional. Bueno, muy bien, vamos a empezar por aquí. Resulta que el análisis conformacional es el estudio de la energía versus la conformación. Claro, nosotros podemos intuir que esta estructura, ¿verdad?, que tenemos acá, esta conformación, es menos estable que esta. Por la cercanía de los pares de electrones. Recuerden que cuando teníamos pares de electrones en la misma región del espacio, perdón, ellos van a repelerse. Van a generar entonces inestabilidad, ¿verdad?, en ese arreglo. ¿Ok? Por eso esta es la conformación de mayor energía. Sin embargo, si yo roto 60 y paso a la conformación alterna, tengo una conformación de menor energía porque los hidrógenos se encuentran en distintas regiones del espacio. Bien, eso, aquí vemos entonces el análisis conformacional. Ahora, tensión torsional, ¿qué es? La resistencia a la rotación por efectos de repulsión electrónica. Claro, esta es más estable. Va a haber una resistencia para pasar de aquí a aquí, muchachos, aunque sea pequeña, de ahí porque esta es más estable porque no hay repulsiones electrónicas. Ahora, la energía torsional es la energía necesaria para pasar de una conformación como esta a esta. En el caso del etano, eso es igual a 12.6 kilojulios por mol, ¿ok? Que realmente es una energía torsional, ¿verdad?, baja. Bien. Ok, el caso del propano. Bueno, en el caso del propano, muchachos, la cosa no es muy diferente. ¿Por qué razón? Fíjense que tenemos, bueno, si vemos el carbono 1, ¿verdad? El carbono 1 y atrás tengo los carbonos 2 y 3. Voy a tener una conformación como esta, ¿verdad?, que es eclipsada, de ángulo diedro 0, donde voy a tener un hidrógeno, ¿verdad?, en la misma región del espacio y un metilo, que es más grande, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que cuando roto el carbono de adelante, ¿verdad?, paso con un ángulo diedro de 60 a alguna alterna. Cuando vuelvo a rotar
el carbono de adelante llegó a la misma situación exactamente, ¿verdad?, que teníamos al principio. Porque siempre, no importa las rotaciones que yo haya, o el metilo está alterno a los hidrógenos, o hay un metilo, ¿verdad?, que está eclipsado con un hidrógeno. Entonces, el análisis conformacional que vemos acá para el propano es similar, muchachos, igualitico que el del etano. Una conformación de alta energía, la eclipsada, y una conformación de más baja energía, alterna. Fíjense que la barrera energética para pasar de la más estable a la menos, ahora pasó a 14 kilojulios por mol, muchachos. Quiere decir, aumentó un poquito, quiere decir que el tamaño del metilo, ¿verdad?, por una cuestión estérica, ¿se acuerdan del impedimento estérico? Por un asunto de repulsión, ¿verdad? Aquí hay más electrones, entonces van a repeler a este par de electrones del hidrógeno que con más fuerza si esto fuera un hidrógeno atrás. Bueno, por eso aumentó un poquitito. Bien, ya vimos entonces un poquito el análisis conformacional del etano y del propano. Hablemos ahora del butano. Ok. Bueno, es que al butano yo lo puedo ver, ¿verdad?, para construir una proyección, muchachos, de muchas formas. Fíjense, tiene 4 carbonos. Yo podría verlo o a través del carbono 1 y 2 para construir, digamos, la estructura de Newman correspondiente y empezar a rotar, ¿sí? A rotar, ¿verdad?, de 60 en 60 grados, muchachos. O podría ver la molécula a través de los carbonos 2 y 3. Ojo, si la veo a través de 4 y 3 es lo mismo que si la veo a través de 1 y 2, ¿verdad? Pero vean, si yo pongo este carbono aquí adelante, ¿verdad?, y pongo estos 3 atrás, la situación del análisis conformacional del butano va a ser exactamente igual que lo que acabamos de ver para el etano y para el propano. O sea, voy a tener un grupo esta vez muy grande que va a estar eclipsado con un hidrógeno, ¿verdad?, y alterno con el resto de los hidrógenos en la otra proyección. Bueno, entonces quizás en el caso del butano, lo que es más interesante ver es lo que pasa, ¿verdad?, si nosotros vemos o hacemos el análisis conformacional viendo a través del carbono 2 y 3. 2 y 3. O sea, negro 2, verde 3. Ok. Fíjense ustedes que inicialmente lo que vamos a tener aquí, muchachos, es la primera conformación eclipsada, que es la que tiene, ¿verdad?, la que se llama totalmente eclipsada porque tiene los 2 grupos más grandes, muchachos, del mismo lado. Aquí tenemos 2 metilos, ¿lo ven? Bueno, estos grupos son voluminosos, tienen electrones y están en la misma región del espacio. Por impedimento estérico lo que van a generar es repulsión, de tal manera que esta conformación eclipsada, que se llama sin periplanar, con un ángulo diedro de 0, es muy inestable, ¿ok?, en este sistema que estamos analizando. Ok, rotemos el carbono de adelante 60 grados hacia la derecha. 60 grados, ¿lo ven? Bueno, esta es una conformación más estable que la anterior. Sin embargo, los metilos todavía están a una distancia bastante cercana y van a generar repulsiones. Ok, 60 grados más y pasamos a otra conformación que es eclipsada. Pero por favor, no pierdan de vista el hecho que ahora eclipsamos hidrógenos con metilos y no son los 2 metilos los que están eclipsados. Ok, ¿qué significa esto? Que esta eclipsada es inestable. Claro, no va a ser tan inestable como la primera, pero es más inestable que esta que se llama gauche, que es alterna. Ok, si rotamos otros 60 grados, el carbono delantero, vamos a tener lo que se llama la conformación alterna tipo anti, la más estable de todas, porque tiene los grupos metilo lo más separado posibles, ¿verdad? Y entonces eso hace que no se repelan. ¿Ven? Vamos a ver, vean esta gráfica, vean este análisis conformacional. Quizás lo que podemos ver en el caso del butano, ¿verdad?, es que a medida que aumentamos el número de átomos en una molécula, vamos a tener más máximos y mínimos relativos y vamos a tener máximos y mínimos, ¿verdad?, absolutos en esta función, muchachos. ¿Ok? Aquí vemos que la cantidad de energía, ¿verdad?, de la primera estructura eclipsada con un ángulo diedro de 0, muchachos, es la más alta. Luego, ¿qué pasa? Bajamos a la gauche, que es alterna. Volvemos a subir en energía, pero no tanto, ¿verdad?, no tanto como la estructura inicial, porque es una eclipsada. Y luego el sistema baja, ¿verdad?, en energía,
Cuando tenemos la anti, cuando el carbono roto hasta aquí, ¿verdad? Cuando tenemos los dos metilos en posiciones opuestas, y tenemos, como ustedes pueden observar, la estructura más estable de todas. Bueno, como es lógico pensar, este es un movimiento, ¿verdad? O sea, el movimiento del carbono delantero, muchachos, que podría haber sido el trasero, pero claro, nosotros hacemos esto en orden. Si rotamos solo el delantero es. Ahora, muy importante, esto es un proceso que, como ustedes pueden ver, llega a 360 grados, en donde nosotros volvemos a comenzar, ¿verdad?, con la primera conformación que establecimos. Ok. Bueno, nada más para terminar de decir cosas aquí importantes, ¿verdad? El impedimento estérico era entonces, casualmente, ¿verdad?, la desestabilización de una estructura por repulsiones electrónicas. Cuando yo acumulo grupos con volumen, y cuando me refiero a volumen, me refiero por supuesto a átomos, pero sobre todo a volumen electrónico, cuando yo los acumulo en la misma región del espacio, muchachos, pues ¿qué tenemos ahí? Bueno, lo que tenemos es inestabilización. Ok, terminar esto. Fíjense ustedes que las conformaciones de los alcanos superiores, o sea, los que tienen más de 4 carbonos, van a tender a ser conformaciones que se llaman de tipo zigzag. ¿Por qué? Porque los carbonos van a tener, o van a tender, perdón, a acomodarse de tal manera que no se repelan, muchachos. O sea, que los grupos o las ramificaciones o los hidrógenos estén en distintas regiones del espacio, ¿verdad? Y que entonces no haya repulsión, ¿ok? Bueno, finalmente, entre más carbonos, muchachos, tenga una molécula o ramificaciones, ¿verdad? O entre más compleja sea la estructura, es probable que haya más conformaciones posibles, máximos y mínimos relativos, ¿ok? Bien. Okay, pasemos ahora a hablar de los cicloalcanos. Esto está interesante, muchachos. Ok. Cuando hablamos de los cicloalcanos, hablamos de una serie homóloga, ¿verdad? Otra vez, como en el caso de los alcanos N normales. Porque los cicloalcanos se diferencian en una unidad, en el número más bien, de una unidad que les es común, que es el metileno, muchachos. Bueno, así por ejemplo, el ciclopropano tiene 3. El ciclobutano tiene 4. Ven, aquí aumentó un metilo. El ciclopentano con respecto al ciclopropano aumentó 2. Y así sucesivamente. Por eso es una serie homóloga. Bien, sus propiedades físicas, dice, son similares a los de los alcanos ramificados compactos. En general, se comportan como un alcano normal, muchachos. Veamos alguna tendencia. Fíjense que aquí arriba tengo los puntos de fusión y abajo los puntos de ebullición. Ok, los puntos de fusión me miden el empaquetamiento, o sea, que las moléculas funcionan como ladrillitos eficientes para formar un cristal. Bueno, algunas de ellas, aunque sean planares, ¿verdad?, pues no forman estructuras muy compactas, como se ve, mientras que algunas más grandes, como el ciclohexano, fíjense ustedes, tiene un punto de fusión de 7 grados. Quiere decir que el ciclohexano tendrá una estructura que, por cierto, no es planar, que le permite empaquetarse o acomodarse para formar cristales bastante cohesivos. Bien, veamos una tendencia en puntos de ebullición. Bueno, claro, los puntos de ebullición, muchachos, dependen de la masa, ustedes ya saben, pero también dependen de las interacciones que se den entre las moléculas. O sea, si hay mucha superficie de contacto, ¿verdad?, entonces yo voy a tener puntos de ebullición cada vez mayores. ¿Ok? Ciclopropano, entonces, pequeño, menos 33. Y seguimos aumentando hasta llegar al ciclohexano, que tiene un punto de ebullición de 81. ¿Ven? Bueno, Van der Waals, en este caso de todas estas especies líquidas, se manifiesta, ¿verdad?, con esta tendencia. Aumentamos el número de carbonos, aumenta el punto de ebullición. Pero si se fijan, hay algunos saltos muy grandes por aquí. Quiere decir que algunas de estas, otra vez, por ejemplo, el ciclohexano, en la disolución interactúan muy bien. O sea, las moléculas se asocian muy bien. Bien. Hablemos ahora de las isomerías en el caso de los cicloalcanos. Isomerías cis-trans. Los cicloalcanos son especies rígidas como los alquenos, ¿verdad? Y tienen diferentes conformaciones, sí, pero restringidas. No hay rotación libre con respecto a los enlaces sigma. Fíjense ustedes, si tengo el cis-2-buteno, yo sé que estos dos metilos, bueno, no pueden pasar por simple rotación de este enlace doble a estar en la posición trans. No, no, no. Esto es un compuesto y esto es otro distinto. Si yo quiero hacer el cambio de aquí a aquí, muchachos, yo tendría que romper
este doble enlace. ¿Ok? Entonces, esto es un sistema rígido, estos no se mueven, por eso se llama así, porque no se mueven y están del mismo lado. Y este trans porque están en lados opuestos, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Y tampoco se mueven. En el caso de los ciclos, ocurre exactamente lo mismo, muchachos. Resulta que este que es el cis 1,2 dimetil ciclopentano, muchachos, no puede convertirse por la rotación simple de los enlaces sigma del ciclo en el trans. ¿Y por qué no? Bueno, porque si yo trato de pasar un metilo de esos por ahí por el centro, generaría unas grandes repulsiones. ¿Ok? Y eso generaría que se rompiera el ciclo. ¿Ok? Entonces, los cicloalcanos son cíclicos, sí, claro, perdón, son rígidos, disculpen, y si los grupos están del mismo lado, entonces no pueden pasar, a menos que ellos rompan enlaces, a estar en lados opuestos. ¿Ok? Por esa razón, entonces tengo que hay isomería geométrica en los cicloalcanos. Bien. Bien, vamos a hablar ahora entonces, muchachos, muy importante. Hablemos ahora de la estabilidad de los cicloalcanos, ¿verdad? Y empezamos diciendo que los ciclos más comunes son de 5 y 6 carbonos. Bueno, muy importante. En el principio, Adolf von Baeyer, que era un estudioso de la química orgánica, en 1885 decía que los cicloalcanos eran todos planos. Entonces, inclusive él predijo que el de 5, que sí es cierto que es muy estable, debería ser el más estable e hizo cálculos. Luego, midiendo la estabilidad, ¿verdad?, de los diferentes cicloalcanos, se encontró que el ciclohexano era el más estable. Inclusive les puedo decir que es ubicuo, o sea que en muchas de las moléculas de todos los seres vivientes hay una estructura de ciclohexano. ¿Ok? O formando parte de un esteroide, o formando parte de un azúcar. Bueno, son los ciclos más estables, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque resulta ser que estas especies no son planas como lo predecía o como lo pensaba von Baeyer. Salvo el ciclopropano, que es plano, muchachos. Todos los demás tienen una estructura tridimensional que comentaremos oportunamente. Bien. Ok, carbonos sp3, ¿verdad? Ángulos de 109. Ahora, fíjense ustedes que aún nosotros pensando que ellos pueden tener alguna estructura tridimensional, que es difícil pensar que en los ciclos, ¿verdad?, sobre todo en los pequeños, muchachos, los ángulos vayan a ser de 109. Bueno, el ciclopropano, que sí es plano, muchachos, los ángulos son de 60. Entonces eso me lleva a pensar en varias cosas. Los cicloalcanos, sobre todo los pequeños y algunos de los más grandes, tienen una tensión que se llama tensión de anillo. ¿Ok? Que es, digamos, la suma de dos componentes muy importantes. Uno que se llama la tensión angular, que era la que describía Baeyer, ¿verdad?, pensando en que todos eran planos, y otro que se llama la tensión torsional. Ok. La tensión angular, muchachos, se debe al mal traslape de los orbitales porque el ángulo de enlace es muy pequeño. ¿Ok? Con 109 grados, digamos, en el caso de un tetraedro normal, los orbitales sp3, ¿verdad?, se superponen muy bien para formar un sólido enlace sigma. En el ciclopropano no, muchachos. Claro, porque los ángulos son de 60. Ya los traslapes que tienen que tener los carbonos para formar los enlaces sigma internos, ¿ok?, en el ciclopropano, muchachos, son malos. ¿Ok? Otra cosa importante, imagínense ustedes que los pares de electrones enlazantes en estos orbitales, ¿sí?, van a estar muy cerca. Entonces, la tensión de tipo angular es por el mal traslape y por la cercanía de los electrones enlazantes en las estructuras de los ciclos y sobre todo en los pequeños. La tensión torsional se debe a las repulsiones de pares de electrones. Bueno, imagínense ustedes que si una estructura es plana, no hay espacio para que los hidrógenos que sustituyen a los carbonos del ciclo, muchachos, estén alternos. Todos van a estar eclipsados, todos van a estar en la misma región del espacio y por eso, muchachos, van a haber repulsiones. Lo vemos aquí un poquito mejor. Fíjense, por ejemplo, en el caso de un ciclobutano, si fuera plano, la compresión en el ángulo con respecto a los 109.5 grados, ¿verdad?, que debe haber de ángulo entre los orbitales, digamos, sp3, entre los enlaces sigma, es muy grande. Entonces,
si aquí yo tengo un enlace en el ciclobutano y aquí tengo otro, primero voy a tener una repulsión entre estos pares de electrones grandes. Y después, lo que voy a tener es que el traslape entre el orbital de este carbono y el que está aquí va a ser malo. Eso es la tensión angular. Ahora, hablemos de la tensión torsional, muchachos. Si ustedes pueden observar, bueno, si el ciclobutano fuera totalmente plano o plano todo el tiempo, todos los hidrógenos estarían en la misma región del espacio, generando repulsiones por pares de electrones en la misma región del espacio. Bien. Ok, ¿cómo podemos evaluar la estabilidad de los cicloalcanos, ¿verdad? Y cómo podemos evaluar qué tan estables son entre ellos, ¿verdad? O sea, quiénes son más estables que los demás y demás. Y cómo los comparamos su estabilidad relativa con los de cadena abierta. Bueno, con los calores de combustión, ¿ok? Bueno, fíjense ustedes que cuando tomamos un cicloalcano o un alcano de cadena abierta cualquiera, muchachos, y lo combinamos con oxígeno en una bomba calorimétrica y lo quemamos, lo que estamos produciendo es una cantidad de energía, ¿verdad? Sí, claro, esta reacción es exotérmica, ¿verdad? Quemar un alcano siempre será un proceso exotérmico. Entonces, cuando se libere esa energía, yo la puedo medir. Y entonces, a partir de ese dato, yo puedo establecer si una especie es más estable o menos estable que otra. Vean, si una especie estable se quema, ya dijimos que es un proceso favorable, va a desprender una cierta cantidad de energía. Pero esta cantidad de energía va a ser menor, muchachos, si la especie, ¿verdad? O sea, si yo la comparo con una especie que es inestable. Una especie inestable cuando se quema, muchachos, va a generar o va a desprender muchísima más energía, ¿verdad? Cuando se quema, que una especie que es estable. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el ciclopropano, si yo lo quemo, ¿verdad? Me va a desprender proporcionalmente, y ya voy a explicar esto, una cantidad de energía mayor que, por ejemplo, el propano de cadena abierta. Porque el propano no tiene tensión de anillo, el ciclopropano sí. Vamos a ver cómo hacer esto. Ok, si ustedes se fijan en esta tabla, pues aquí tienen el tamaño del anillo, el cicloalcano, el calor molar de combustión, que no lo uso de momento para nada, muchachos. No comparo aquí. De ahí no se vale. Yo no podría comparar estos valores, muchachos. ¿Por qué? Dijimos que quemar alcanos, ¿cómo es? Un proceso exotérmico. Entonces, para poder comparar yo estos valores que se obtienen, tengo que dividir este valor entre el número de carbonos del ciclo y tener lo que se llama el calor combustión o de combustión por grupo CH2. Ah, ahí sí. Claro, porque el ciclohexano va a desprender un montón, véanlo aquí, el ciclohexano va a desprender un montón de kilocalorías porque son 6 carbonos que se queman con respecto a 3, perdón, del ciclopropano. Claro, si yo divido este valor entre 6 y este entre 3, ahora sí voy a tener dos valores importantes que puedo comparar. Entonces, para saber qué tan estable es un cicloalcano con respecto a otro, yo tengo que establecer el calor de combustión por grupo metileno, dividiendo el calor molar de combustión, perdón, por el número de átomos de carbono del ciclo. Lo que quiero que ustedes vean acá es que efectivamente el ciclopropano es el menos estable. Y el otro detalle que está aquí marcado con rojo, muchachos, es que resulta que el calor de combustión por grupo metileno para el ciclohexano es de 157.4 kilocalorías, ¿lo ven? Bueno, ¿por qué este dato es tan importante? Porque cuando quemo una cadena, ¿verdad? Abierta, o sea, un alcano de cadena larga, obtengo el mismo calor por metileno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que el ciclohexano, a diferencia de todos los demás que tenemos en la tabla, es el único cicloalcano que no manifiesta tensión de anillo. O sea, no tiene ni tensión angular, o sea, tiene que tener ángulos de 109, claro, ni tensión torsional, o sea, todos los sustituyentes están entonces alternos. Bueno, veremos que el ciclohexano entonces tiene una estructura, muchachos, tridimensional, no plana como lo pensaba Bayer, que le permite tener este tipo de características. Bueno, vamos a ver un poquito de los, perdón, de los cicloalcanos. El menos estable de todos es el ciclopropano, ¿lo ven? Fíjense, con respecto a 109, la compresión del ángulo de enlace es demasiado, 49.5. Ya dijimos,
Este par de electrones repele a este. ¿Ok? Y el traslape, como se ve en esta ilustración, de los diferentes orbitales sp3 para formar el ciclo no es bueno. Mucha tensión angular. Si vemos ahora, ojo, esta representación de Newman está bonita, vean. Estamos viendo este carbono de primero es este y el de atrás es este. Y este es el lateral. ¿Ok? Para que se vayan acostumbrando, muchachos, a las representaciones de Newman de los cicloalcanos. Bien. Tensión torsional también tiene porque todos los hidrógenos, como podemos ver, están en la misma región del espacio. Ok, ese es el ciclo propano. Bueno, fíjense ustedes que el ciclo butano, muchachos, no es necesariamente una estructura planar. Bueno, el equilibrio conformacional en el caso del ciclo butano es pasar de esta estructura a la planar y volver aquí, mucho más tiempo aquí. Que aunque, como se ve aquí, en esta estructura que se llama de mariposa, los ángulos son más pequeños de 90, ¿verdad? Y hay una tensión, hay un aumento en la tensión angular. Resulta que cuando él hace esto, alivia mucho su tensión torsional. Entonces, claro, por eso tiene esta forma de mariposa. Entonces va pasando de esto a un plano, a esto, al plano, a esto, al plano. No hay rotación libre a través de los enlaces sigma. Yo no puedo decir que un ciclo butano tenga un número infinito de conformaciones. No, no, no. Tendrá esta y la plana, y nada más. En el caso del ciclopentano, que ya es más grande y que también es muy estable, tenemos lo que se llama la estructura de sobre, muchachos. Y sí presenta una pseudo rotación, ¿verdad? En la cual los carbones pueden subir y bajar, siempre generando una estructura de este tipo. Ojo, última de Newman que comento. Este carbono aquí. Y este de atrás, la bolita. Y los otros tres, aquí. Hay que acostumbrarnos y practicar, muchachos, cómo hacer representaciones de Newman, ¿verdad? De ciclos. Bien. Bueno, pero ahora hablemos del más importante por ser el más estable, ¿verdad? De los cicloalcanos, que es el ciclohexano. No hay tensión de anillo. Ya dijimos que es el cicloalcano más abundante, que tiene algunos de 109.5. Muy bien, muchachos. Aquí vemos la estructura tridimensional, entonces, del ciclohexano. Él es, como ustedes pueden ver, una estructura de silla, ¿verdad? Su estructura más estable. La famosa estructura de silla, como pueden ver ustedes, si vemos a través de estos dos carbonos, bueno, los sustituyentes, que en este caso son hidrógenos, muchachos, ¿cómo están? Alternos, ¿verdad? Y como los tetraederos se acomodan, ¿verdad? Bastante relajadamente, sin tensión, los ángulos son de 109.5. Ojo, viendo si este es 1, digamos 2, 3, 6 y 5. Pongo el eje de visión y aquí está Newman. Traten de pasar de aquí a aquí, muchachos. Bueno, vamos a hablar del equilibrio conformacional en el caso del ciclohexano. El ciclohexano también puede tener varias conformaciones diferentes, muchachos. Por ejemplo, puede tener esta que se llama la conformación de bote. Como ustedes pueden observar, en la conformación de bote, tengo 4 carbonos que están en la misma región del espacio y van a tener los sustituyentes eclipsados. ¿El bote es menos estable que la silla? Sí. Además va a haber una interacción entre estos, ¿verdad? Estos hidrógenos que están más o menos en la misma región del espacio, que también es desestabilizante y se llama la interacción de asta de bandera. Bueno, el bote puede pasar al famoso bote torcido. Ok, aquí tenemos el análisis completo conformacional para el ciclohexano. Resulta que tengo una estructura de silla, muchachos. Ojo, que puede pasar a lo que se llama una estructura de media silla, muy inestable porque tiene 5 carbonos en la misma región del espacio. Y eso no es bueno porque va a generar mucha tensión torsional, porque los hidrógenos todos van a estar, ¿verdad?, en la misma región del espacio y se van a repeler. Entonces, la media silla hace lo que se llama un bote torcido, que está aquí en energía. Este bote torcido genera un bote que a su vez genera otro bote torcido, ¿verdad? Otra media silla y otra silla. Aquí quiero llamar su atención, fíjense. Esta no es lo mismo que esto, ¿ok? Fíjense que el carbono 1, que aquí estaba viendo para abajo, y el carbono 4, que aquí estaba viendo para arriba, después de los cambios en las conformaciones del ciclohexano, son diferentes. El carbono 1 ahora va a estar arriba y el carbono 4 va a estar abajo. O sea, en el fenómeno,
conformacional del ciclo hexano, el cambio de una conformación a otra que se llama aleteo, muchachos, todo lo que estaba abajo en uno de los conformeros va a estar arriba en el otro. Todo se invierte. Y todo lo que estaba arriba, como ustedes pueden ver acá, en una conformación, va a estar abajo en la otra. Son dos conformeros distintos. Se interconvierte el uno en el otro a través de diversas conformaciones. Ojo con eso. Bueno, resulta que el ciclohexano es una estructura, o la estructura de ella es tan particular, muchachos, que nosotros tenemos dos tipos de posiciones donde se alojan los sustituyentes o los hidrógenos, ¿ok? Muy bien, observen. Hay unas posiciones que son como estas rojas que ustedes ven acá, ¿sí? Que se llaman posiciones axiales, las rojas. Ok, yo puedo definirlas de la siguiente forma. Las posiciones axiales son las que se encuentran, muchachos, perpendiculares al plano medio de la molécula. Ojo a otro detalle. Las posiciones axiales, muchachos, siempre están hacia arriba, si el carbono va arriba en la silla. Si el carbono va para abajo en la silla, la posición axial va para abajo. Vean este. Este carbono va hacia arriba en esta estructura de silla, pues la posición axial también. Bien, los otros sustituyentes se ubican, como ustedes pueden ver aquí en verde, de forma ecuatorial. ¿Ok? Entonces, fíjense que las posiciones ecuatoriales están en el plano medio de la molécula de ciclohexano. ¿Ok? Ahora, es muy importante que digamos, ¿verdad?, que los hidrógenos ecuatoriales tienen una característica. Fíjense, este es el carbón que tiene este hidrógeno ecuatorial. Bueno, pues resulta, muchachos, que este hidrógeno ecuatorial, ¿verdad?, yo lo dibujo de tal manera que sea paralelo, como ven, al segmento de recta que es opuesto al carbono. Este es paralelo a este. Entonces, en este carbono, ¿cuál es el segmento de recta opuesto? Este. Este hidrógeno va a ser paralelo a ese segmento. Ok, hay que aprender a dibujar las posiciones axiales y ecuatoriales, muchachos. Ok, vamos a ver cómo dibujar un ciclohexano. Ok, entonces, por ejemplo, yo quiero dibujar una silla. Bueno, puedo dibujar dos líneas, fíjense en esa, y una paralela. Ahora, tengo que unir estos segmentos de recta, muchachos, ¿verdad?, con un carbono que va hacia abajo y otro carbono que va hacia arriba. ¿Ok? Si orienté estos dos segmentos hacia arriba, en este sentido, el carbono que va a estar hacia abajo debe estar aquí, con una línea ahí, otra línea ahí, ya lo logré. Ahora, el otro carbono tiene que estar de este lado. Bueno, lo dibujamos. Listo. Pero yo sé que esta silla, muchachos, está en equilibrio con otra. ¿Cómo podría dibujar el conformero de este compuesto? Así. Tengo que dibujar las líneas, ¿verdad?, que dibujé, bueno, de abajo para arriba, ¿ok? De izquierda a derecha aquí primero, contrarias. Y ahora, la punta que baja va a estar de este lado y la punta que sube va a estar de ese. Observen. La punta que baja y la punta que sube. Bueno, excelente. Ahora, lo que vamos a hacer, muchachos, es dibujar, ¿verdad?, las posiciones axiales y ecuatoriales. Vamos a ver cómo serían. Las axiales primero. Recuerden, las axiales son las que son perpendiculares al plano medio de la molécula. Si el carbono va para arriba, la posición axial va para arriba. Si el carbono va para abajo, la posición axial va para abajo. Ahí están. No hay pérdida. Y ahora tenemos que dibujar las posiciones ecuatoriales. Ok, ahí están. Vean. Voy a fijarme en este carbono para volver a explicar cómo dibujar una posición ecuatorial. Fíjense ustedes que aquí este carbono tiene este segmento de recta, ¿verdad?, que es el opuesto. Bueno, estas dos tienen que ser paralelas, ¿verdad? Este carbono de aquí, por ejemplo, tiene este segmento de recta que le es opuesto. Esta tiene que ser más o menos paralela a esta. Bueno, aquí usé un programita para dibujar esto. Vamos a ver cómo sería dibujándolo a mano alzada. Y ya saben que me quedan feos, pero son bastante más reales, muchachos. Entonces, vamos a ver. Ahí, dibujamos dos líneas. ¿Ok? Ahora, vamos a dibujar un carbono que sube en este caso, porque viste, las hice bastante aplanadas. No que suban, digamos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, bueno, puedo poner este carbono como yo quiera.
como este, y ya tengo la primera silla. Está fea, pero se entiende, chavalos. Bueno, ¿cómo sería la otra? Dibujo un par de líneas, dibujo una punta hacia abajo y otra punta hacia arriba. Y estas dos estructuras ya sabemos que son conformeros, ¿ok? Ok, vamos con las posiciones axiales ecuatoriales. Las axiales son perpendiculares al plano medio de la molécula. Ahí están. Si el carbono va para arriba, la axial va para arriba. Si el carbono va para abajo, la axial va para abajo. Y las ecuatoriales ya sabemos que son o están en el plano medio de la molécula y por esa razón, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, este carbón que tiene opuesto a este segmento de recta, tiene que tener la posición ecuatorial paralela al segmento de recta. Bien. Ok, ahora hablemos de conformaciones de ciclohexanos monosustituidos y de qué es lo que pasa con los sustituyentes en el fenómeno del aleteo. Ok, aquí tienen ustedes el primer conformero que tiene el metilo en la posición ecuatorial, muchachos. Como ustedes pueden ver, el metilo está en la posición ecuatorial. Después del aleteo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este carbono que estaba arriba va a bajar. Sí, pero ojo, la posición ecuatorial se convierte en una posición axial. Y eso es algo muy importante que tenemos nosotros que decir, muchachos. Todo lo que está axial en una estructura de silla, ¿verdad? Va a estar ecuatorial en la otra. O sea, cuando hay un aleteo, entonces las estructuras ecuatoriales o los sustituyentes en posiciones ecuatoriales van a estar en posiciones axiales, ¿ok? Bien. Ahora, otro detalle importante que les quiero mencionar. ¿Qué ven ustedes aquí? Bueno, una silla con el sustituyente en la posición axial y la correspondiente silla, ¿verdad? Después del aleteo con el sustituyente ecuatorial. Lo que podemos ver aquí es que si el sustituyente está axial, muchachos, va a haber una repulsión, ¿verdad?, de ese sustituyente con los pares de electrones de las posiciones 3 con respecto a él. Estas se llaman interacciones 1,3 diaxiales y son repulsivas y son desestabilizantes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, muchachos, que los sustituyentes en posiciones axiales desestabilizan al conformero. Por decirlo de otra forma, los sustituyentes prefieren estar en una conformación ecuatorial, porque ahí no generan repulsiones, ¿verdad?, con hidrógenos en posiciones vecinas. Entonces, recuerden, cuando hay un ciclohexano monosustituido, entonces lo que hay que hacer, ¿verdad?, es, para saber cuál es el más estable, ver si el sustituyente está en posición ecuatorial o axial. De nuevo, ya se los dejo, fíjense ustedes cómo hacer la proyección de Newman de esta especie. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa si los sustituyentes son de mayor tamaño? Bueno, por ejemplo, en un ciclohexano disustituido, ¿verdad?, esta estructura ya es muy desfavorable. O sea, casi nunca, o por decir nunca, vamos a tener el ciclohexano con esta estructura. ¿Por qué? Porque ya son dos grupos que estarían en posiciones 1, 3 y se repelerían muy fuertemente. Esta es, entonces, la conformación más estable, la diecuatorial. Y ni hablar de si el tamaño de estos sustituyentes aumenta, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver ese caso. Fíjense ustedes que si tenemos una sustitución, 1,3 en este caso, donde una de los sustituyentes es axial y el otro es ecuatorial, cuando haya un aleteo, el que estaba ecuatorial va a pasar a ser axial y el que estaba axial va a pasar a ser ecuatorial. Sí, pero como los dos sustituyentes son del mismo tamaño y en ambos casos tengo uno axial y ecuatorial, muchachos, bueno, las dos tienen la misma energía. Bueno, ok. Vamos a ver un ejercicio de esos que son los más importantes de esta parte, ¿verdad? Y entonces vamos a leer el enunciado. Dice, dibujar los conformeros en equilibrio para los siguientes compuestos. Determinar de ser posible cuál de estos es más estable. Ok, el primer compuesto es el trans 1-etil, 3-metil-ciclohexano. Muy bien. Ok. Bueno, vean que hay dos sustituyentes que tienen diferente volumen, ¿verdad? El etil es bastante más grande que el metil porque tiene un carbono más. Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Lo primero que hacemos es que podemos dibujar un cicloplano. En este reborde significaba, ¿verdad?, que esto sale del plano. Posteriormente lo que voy a hacer es escoger un carbono 1 y un carbono 3.
De ahí yo escogí ese 1. Y entonces ahora voy a poner en el carbono 1 el sustituyente. Como es trans, yo puedo poner el primer sustituyente para arriba o para abajo. Me da igual. Claro, después cuando ponga el 3 tengo que ponerlo opuesto, en dirección opuesta, ¿verdad? A donde puse el primero. Bueno, yo voy a poner el etilo ahí. ¿Y ahí sí? Entonces ahora voy a escoger un carbono 3 que es este. Y el metilo, como es trans, tiene que ir para abajo. Ok, ahora para poder dibujar los dos conformeros en equilibrio, muchachos, necesitamos pasar de esta estructura a una estructura de silla. Ahí está. Ojo, en esta estructura de silla, y para no hacer enredos, muchachos, yo voy a escoger el mismo carbono 1, o sea, el primero de la derecha, y el mismo carbono 3, el que está de este lado, o sea, hacia afuera, ¿verdad? O sea, en la silla el carbono 3 no está de este lado, no. Vean, este es 1, este es 2, y este es 3, así. 1, ¿verdad? Y 3 acá. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa para arriba en este carbono de aquí? Vamos a ver. Fácil. Esta es una punta que baja, ¿verdad? Yo sé que la posición axial aquí va a ir para abajo. Bueno, el sustituyente está para arriba. Entonces quiere decir que el etilo va a estar ecuatorial, porque si lo hubiéramos puesto axial, estaría para abajo. En la posición 3, el sustituyente va para abajo. Vamos a ver. Ah, pero aquí el carbono va para abajo. Entonces, como ustedes pueden observar, muchachos, la posición axial aquí debe de ir para abajo. Correcto. Muy bien. Este es el primero de los conformeros. 1 ecuatorial, 3 axial. Ojo, este grupo, que es el más grande, muchachos, está ecuatorial en esta estructura. ¿Ok? Vamos a ver el otro conformero. Es fácil. Escojo el mismo carbono 1 y el mismo carbono 3. De hecho, claro, 1 estaba abajo y ahora sube. Y el sustituyente que aquí estaba ecuatorial ahora va a estar axial, porque aleteó. Y en 3, el sustituyente que estaba axial ahora va a estar ecuatorial. Claro, y ahora es fácil saber cuál es la más estable. Sí, esta, porque tiene el sustituyente más grande en posición ecuatorial. ¿Ok? El más estable. Y esta es la menos, esta sería la menos estable, muchachos. Bien, hagamos otro de estos. Ahora dibujemos el trans 1,2-dimetilciclohexano. De nuevo, dibujemos un planito primero para que sea fácil hacer esto y no enredarnos. Escojamos un carbono 1 y 2. Yo siempre escojo los mismos, muchachos. Yo siempre escojo el 1 y voy para acá diciendo 2, 3 y 4. Ustedes pueden cambiar. La cuestión es que no se enreden a la hora de pasar a las sillas. Bueno, si puse el metilo de 1 para arriba, el metilo de 2 es para abajo. ¿Ok? De nuevo, si este es el carbono 1 aquí, es el carbono 1 aquí. No este, ni este es el carbono, no. Este, el primero, de la derecha. Y el carbono 2 es el que está hacia afuera y al lado. Sí. Bueno, hay que poner esto para arriba. De nuevo, esta punta va para abajo. O sea, este metilo aquí nunca va a estar axial. Tiene que estar ecuatorial, porque si lo pongo, axial va para abajo. En la posición 2, el carbono sube. Ah, y axial sería para arriba. Entonces también tiene que estar ecuatorial y ya se ve que va para abajo. ¿Está bien? Bueno, este es el primero de los conformeros que tiene sustituyente 1 ecuatorial, 2 ecuatorial. Claro, esto aletea los mismos dos carbonos, este 1 y este de aquí 2. Ok. Esto estaba ecuatorial en la primera silla, después del aleteo de estar axial. Este estaba ecuatorial en esta silla, ahora axial. Y ahora para nosotros es muy fácil saber cuál de estas dos estructuras es más estable. Esta. Porque tiene los dos sustituyentes voluminosos, ¿verdad? En posición ecuatorial. Bueno, lo que les decía de antes, entre más grande sea el sustituyente, es más difícil que esté en la posición axial, ¿verdad? Entre más voluminoso sea el sustituyente, yo puedo llegar a una condición que se llama el anclaje de la conformación o configuración. El anclaje solo significa que si este grupo es muy grande o si hay más de un grupo que sea muy grande, ellos siempre van a querer estar en posición ecuatorial y no voy a tener energía suficiente, ¿verdad?, para que la silla letee y estén en posición axial. Bien, bueno, aquí está, en esta tabla lo que se muestra es eso.
Entre más grande es el grupo, el delta G para pasar, ¿verdad? De ecuatorial a axial se vuelve más grande. Bien, vamos a terminar hablando de los biciclos. Son también estructuras, muchachos, muy importantes en orgánica porque forman parte de muchos productos naturales, inclusive de algunos productos sintéticos, con aplicaciones farmacéuticas e industriales varias. Bueno, vamos a tener los biciclos que se llaman fundidos, ¿verdad? Porque resulta que son biciclos que comparten átomos de carbono. A estos se les llama átomos puente o cabeza de puente. Y vamos a tener los que se llaman los espirocompuestos o los espiranos o los espirocíclicos que solo comparten un carbono. Ok, bueno, vamos a hablar básicamente de la nomenclatura de los bicíclicos fundidos. Vean, ¿cómo se les da nombre a estos? Bueno, fíjense ustedes que primero contamos todos los átomos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Octano. Ahí está. Ahora, ¿qué son estos números que están, verdad, después de la palabra biciclo? Que es con lo que se empieza el nombre de ellos. Bueno, son los átomos primero que están alrededor del puente. Y este cero va a corresponder, ¿verdad?, a que aquí estos dos carbonos no están enlazados más, ¿verdad?, que a los átomos que conforman el biciclo. O sea, entre estos dos carbonos no hay nadie más. Vean, 4 de un lado, 2 del otro lado y 0 aquí. Por eso este es el 4.2.0. Se ponen de ahí, primero el número más grande y luego el número más pequeño. Pero 4 de un lado, ojo, 2 del otro, y unidos a estos dos no hay nadie más, entonces 0. ¿Ves? Por eso, biciclo, 4, 2, 0, octano. ¿Ok? En este caso la cosa cambia, fíjense. Aquí tenemos los cabezas de puente, estos dos, pero ellos están unidos a un carbono. Y los dos lados del biciclo son uno de 3 carbonos y otro de 2. Entonces, este es el biciclo, 3, 2, 2, y 1, porque este carbono está unido a los dos cabezas de puente, octano. Bien. Vamos a darle nombre a este. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. ¿Están de acuerdo? Ok, ahora ¿qué vemos? De un lado, 3. Del otro lado, 1. Y aquí están los cabezas de puente. Bueno, entre ellos no hay nadie. ¿Ok? 0. Biciclo, sí, 3, 1, 0, hexano, porque tiene 6. Vamos a ver el nombre de este. 9 átomos de carbono. 3, a ambos lados de los cabezas de puente, que son estos dos. Y los cabezas de puente unidos a un solo carbono extra de los dos ciclos que ya hablamos. 1. Biciclo 3, 3, 1, nonano. Bueno, aquí les pongo la respuesta, muchachos. Este es el problema 331. Pueden hacer más ejercicios, muchachos, a este respecto, ¿verdad? Aquí terminamos el capítulo 3. Sigamos estudiando, muchachos, porque creo que vamos a tener un buen curso. Ánimo, ánimo para todos. Muchas gracias.